Dios le bendiga. Continuamos aprendiendo a través de la Biblia los requisitos que tenemos que tener para vivir con Cristo por la eternidad. Nosotros creemos que Cristo va a regresar, pero Él dijo que tenemos que vivir sin mancha y sin arruga. La Biblia enseña que la persona que tenga mancha o tenga arruga no va a entrar al cielo. Y vamos a ir a la palabra para mirar qué dice la palabra. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. También en Efesios 5:27 dice así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En Filipenses 2:15 dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí nos enseña la Biblia que mientras que Cristo no llega, tenemos que estar limpio de las manchas y tenemos que estar limpio de las arrugas. Pero en este día solo quiero compartir sobre las manchas. Y vamos a ir a la palabra del Señor para mirar que la Biblia nos enseña a unos hombres que sirvieron a Dios, pero no entraron. Y vamos a mirar en Mateo 7:21 y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miramos a unos hombres que sirvieron a Cristo, tenían el poder de Cristo, echaban fuera demonios, oraban y los milagros sucedían, profetizaban de parte de Dios, pero no entraron al reino de Cristo. Y vamos a mirar a través de la Biblia algunas cosas que pueden ser manchas y que tal vez nosotros no sabemos que las tenemos. Vamos entonces a mirar a través de la palabra y miramos Marcos 11:26 y dice así: porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Nosotros vivimos en la tierra y a veces tenemos problemas con la gente. A veces la gente nos hace una maldad, o nos hiere, nos hace daño, habla mal de nosotros, nos levanta falsos y parece que nosotros hemos perdonado. Pero ¿cómo puedo saber que yo he perdonado a aquella gente que me ha hecho daño? Aquella gente que ha hablado mal de mí, aquella gente que me ha levantado falsos. ¿Cómo puedo saber? Bueno, hay una manera muy sencilla de hacer una prueba para saber si nosotros tenemos mancha. Usted empiece a recordar todas las personas que han hablado mal de usted, que le han hecho algún daño, que le han levantado un falso. Y usted empiece a escribir sus nombres en un papel. Si al momento de escribir el nombre usted todavía siente algo contra esa persona, usted no le ha perdonado. Ahí hay una mancha. Pero si al escribir el nombre de esas personas a usted le da alegría de recordar el nombre de esa persona, le da gozo, desea que esa persona tenga bendición de Dios, desea que esa persona sea bendecida por Dios, entonces usted no tiene mancha. Pero tal vez va usted en la calle o tal vez usted oye
el nombre de aquella persona que a usted le causó un daño y usted no se agrada mucho de oír el nombre de la persona o de ver a la persona, quiere decir que tiene mancha. Pero puede ser que usted de vez en cuando mira a esa persona que le hizo daño, pero usted no puede sentarse con ella a comer, no puede sentarse con ella a disfrutar una plática porque hay algo que le molesta. Quiere decir que usted tiene esa mancha. Y esa mancha corta la comunicación. Esa mancha detiene la comunicación entre usted y entre Dios. Si usted no tiene buena comunicación con la gente, con su hermano, con su familia, su comunión con Dios está afectada. La Biblia dice en Hebreos, dice que sin santidad y sin paz nadie verá al Señor, nadie irá al cielo. Tenemos que estar en paz con toda la gente. Entonces aquí estamos mirando una manera de probarse usted. Escriba los nombres de toda aquella persona que le ha hecho daño. Y si en algún nombre usted todavía está incómodo con esa persona, quiere decir que hay un rencor muy escondido. Esa es una mancha. Hay un rencor que lo cubrimos porque ya no lo vemos. Aparentemente está perdonado, pero cuando oímos su nombre o cuando nos damos cuenta de esa persona, sentimos cierta molestia porque hay rencor. Tenemos que limpiarnos de esos rencores, porque si no, la comunión, cuando usted ora, no es la línea, por decir así, telefónica entre usted y entre Dios, está afectada. Está afectada, no se oye muy bien. Continuamos aprendiendo sobre estas manchas. Y dice así en Marcos 6:11. Y en cualquier lugar que no os reciban, ni os escuchen, al salir de allí, sacudir el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Hay muchas veces que la persona sale a evangelizar o tal vez sale a predicar y la persona no es bien recibida. Tal vez va a predicar y no le da nada de ofrenda. Tal vez predica y quizás no lo recibieron bien, quizás no lo despiden bien. Y esas cosas se quedan adentro. Las cubre la persona. Cuando Cristo habló y dijo, sacúdanse el polvo si no lo reciben, está diciendo, si los tratan mal por servirme a mí, por hablar de mí, sacúdanse el polvo, quítense esas palabras para testimonio a ellos. ¿Qué quiere decir? Que la gente se dé cuenta que nos trataron mal por hablar de Cristo, que nos trataron mal tal vez por ir a predicar y no dieron ofrenda, no recibieron bien, hicieron mala cara, pero usted sacúdase eso, quítese eso para testimonio a ellos de que usted realmente sirve a Dios y que su corazón está limpio. Yo he oído muchas veces a un gente que va a predicar a algunas iglesias, todavía recuerda, no me dieron ofrenda, no me recibieron bien. Todavía lo puedo notar, yo digo, todavía está enojado. Tiene rencor escondido porque no lo recibieron bien, lo trataron mal. Pero el Señor dijo, sacúdete el polvo, quítate esas palabras de tu corazón, quítalas. Perdonar significa como Dios perdona. La Biblia dice que cuando Él perdona, ya no se acuerda. La persona que todavía se acuerda del daño que le han hecho y todavía siente un poquito de molestia, no ha perdonado todavía. Tiene rencor en su corazón y esa es una mancha. Continuamos aprendiendo sobre las manchas. Mateo 18:10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Despreciar o menospreciar, eso es mancha.
Y muchas veces nosotros nos reunimos, tal vez en la iglesia, tal vez nos reunimos con la familia, con los amigos, y sentimos desprecio a unos los apreciamos más que a otros. Quiere decir que a unos despreciamos. Nomás hay una manera, o desprecia o aprecia. Y muchas veces nosotros podemos tener esas manchas, porque hay alguien que es el barrendero de la iglesia y viene a mi casa y no lo recibo con gozo, no lo recibo con comida, no lo recibo haciéndolo pasar a mi mesa. Significa mancha. Pero llega el pastor y allí yo lo recibo a él con buena cara, con buen gusto, le ofrezco comida, lo siento en la mesa. Ahí podemos mirar la diferencia. Al pastor se le recibe de una manera porque es el pastor, pero al barrendero se le recibe de otra manera. No lo pasa uno para dentro de su casa. Significa desprecio, significa mancha. Nosotros tenemos que tener una sola medida. Cristo habló y dijo, no hagas acepción de personas. O sea que no debemos de tener favoritismo, sea pastor o sea barrendero. Tenemos que tener la misma medida para los dos. La misma medida. Alguien me decía así, en México, cuando uno sabe que alguien es el comandante y uno está asando carne, le da el mejor pedazo, el pedazo más grueso. Pero a los policías que no son los comandantes, les dan un pedacito y ni silla les ofrece. Es una manera de despreciar. Pero Dios está diciendo que nosotros no tenemos que despreciar a nadie. Tenemos que tener el mismo gusto. No importa quién sea la persona, rico o pobre, tenemos que estimarlo de la misma manera. Creyente o no creyente, tenemos que estimarlo de la misma manera. Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amamos al prójimo como a nosotros mismos, nosotros tenemos mancha. Tenemos mancha. Y esa mancha tiene que quitarse, porque si no, con esa mancha no entramos al cielo. Continuamos aprendiendo a través de la Biblia los requisitos. Y aquí, en 1 Corintios 15:9, dice así, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Aquí miramos que mucha gente quiere tener reconocimiento. En sus corazones desean que otra gente lo reconozca porque tiene un puesto en la iglesia o porque enseña la palabra de Dios. Y eso tiene que quitarse porque eso es una mancha que se llama vanagloria. Y eso es algo que irrita a Dios. Nosotros no tenemos que tener en el corazón que nos estime la gente porque servimos a Dios. No tenemos que tener en nuestro corazón que la gente nos reconozca porque nosotros predicamos la palabra. No, otros tenemos que ser sencillos. Hay gente que en sus corazones tiene eso. Cuando llega a un lugar quiere que todo el mundo lo reconozca porque llegó el pastor y la pastora. Eso es algo que desagrada mucho a Dios. Lo mismo quiso el diablo. El diablo quiso que se le reconociera por quién él era allá en el cielo. Y eso fue lo que lo hizo caer. Tenga mucho cuidado. Hay que servir a Dios. Y no hay que tener el deseo de que la gente nos alabe, nos admire, nos reconozca, nos dé asientos porque nosotros servimos a Dios. Continuamos aprendiendo de los requisitos. Y dice así, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Cuando se trata de servir a Dios, en dar la ayuda a alguien, hay que hacerlo de buena gana, porque si no, eso es una mancha. Cuando
se nos manda a nosotros hacer algo, sea dentro de la iglesia o miremos a alguien que nos pide la ayuda y nosotros nos quejamos, nosotros empezamos a decir, ¿por qué yo? Y hacemos todo de mala gana. Eso se llama mancha. Y eso no nos deja entrar al cielo. Pero también eso detiene la bendición. Detiene la bendición que Dios nos quiere dar. Dios no nos puede bendecir si nosotros tenemos manchas. Y tampoco podemos ir al cielo si tenemos manchas. La Biblia enseña que la persona tiene que ser humilde. El humilde es una persona que no es peleonero, que no discute, que se somete a las enseñanzas. Aquella persona que oye las enseñanzas, las ignora, no las pone por obra, ese tiene manchas. Se llama rebeldía. Y nosotros tenemos que estar limpio de todo. Tenemos que ser nosotros personas sencillas. La persona que no obedece a la Biblia tiene una gran mancha. Y eso hace que la persona no entre al cielo, pero también hace que la persona, su oración, no sea aceptada por Dios. No sea aceptada. Si Dios acepta la oración, la respuesta usted la va a recibir. O sea, por la petición que hizo, usted la va a mirar en su vida. Las manchas bloquean nuestra oración. Las manchas bloquean la bendición que Dios quiere darnos. Busquemos a través de la Biblia. Busquemos cuáles son las manchas que yo tengo que quitar de mi vida. El estar, la comunicación quebrada entre uno y entre otro, que es del pueblo de Dios o que es con su familia. Por ejemplo, hay matrimonios que discuten, tienen un problema y aparentemente se perdonaron, pero guardan aquel resentimiento, guardan aquello adentro y su oración está teniendo estorbo. Tiene que vivir uno una vida sincera. Tenemos que tener un corazón limpio. La hipocresía es otra de las manchas terribles que detienen la oración y que detienen la bendición de Dios. Hipocresía es hablar bonito a la gente, pero por dentro estar pensando diferente. Tenemos que limpiarnos de todas estas cosas que detienen la bendición de Dios. Si el ser humano muere con alguna mancha, tal vez la muerte le sorprende y no había perdonado, no va a entrar al cielo. Tenemos que tener una vida santa, sin mancha, de acuerdo a la Biblia. La Biblia nos enseña el vivir que Dios quiere. Que Dios le bendiga. Que el Señor le ayude a entender y comprender cuáles son las manchas para que su oración no tenga estorbo. ¿Cuáles son las manchas que tiene que quitar usted? Porque si la muerte le llega y usted tiene manchas, no va a ir al cielo. Que Dios le bendiga y que Dios le ayude a entender para que usted esté limpio de esas manchas.